El último volumen publicado hasta la fecha de la novela ligera de Tate no Yucha es el 22. Sin embargo, la web novel ya ha acabado hace un tiempo. Para los que no saben, la web novel es el primer escrito de la historia, algo como un borrador para el autor. Por esta razón, los arcos de la novela ligera se guían de la web novel, y por ende, eso conllevaría a que el anime también termine igual. La web novel va de la siguiente manera. Después de que Naofumi derrota a la tortuga, por cierto, este es el arco que se abarcará en la segunda temporada. Bueno, después de que ocurra esto, ocurrirán muchos arcos más. Voy a saltarme varios de ellos y simplemente contaré la historia de Mine, que es la que termina siendo la antagonista principal de toda la historia. Ella forma una rebelión contra el reino, pero al final Raphtalia la detiene. Esta vez ella no se salva y el castigo que recibe es la muerte, siendo violada por un rey con forma de cerdo. Sin embargo, cuando llega el siguiente antagonista, que es el héroe del látigo, ella es revivida con alquimia. En este arco muere la reina, y Naofumi pierde el poder del escudo temporalmente. Esto pasa porque el héroe del látigo podía robar los poderes de los demás héroes. Ocurren varias peleas y al final terminan asesinando al héroe del látigo, y Mine termina quemada, por lo que ya no podría volver a revivir. Tiempo después ocurre una oleada en el mundo comandada por una diosa. Naofumi se da cuenta que esta diosa tenía la misma mirada de Mine, y no se equivoca, puesto que Mine era un fragmento del alma de esta diosa. Ella había dividido su alma en varias partes para destruir varios mundos, y cada fragmento había sido enviado a un mundo distinto para que vaya siendo destruido. Continuando con la pelea de Naofumi, muere junto a los demás héroes, y es eliminado de todas las líneas temporales en el pasado, presente y futuro por la diosa. Sorprendentemente Naofumi sobrevive, aunque realmente no sorprende a nadie porque tiene un plot armor más grande que sus huevos. Él abre los ojos después de supuestamente haber muerto. Él nota que se encontraba en una biblioteca, específicamente en la biblioteca donde encontró el libro que lo transportó al mundo y se cae. Él ve a su brazo y ahora nota que el escudo era una pulsera de cuero. Luego continúa examinando el libro. Naofumi ahora veía que la página final del libro era con su derrota. Luego de esto, Naofumi escucha la voz de Raphtalia. Ella está a su costado, y así acaba la web novel. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque realmente este fue el primer final que fue escrito por el autor. Pero debido a la queja de los fans, el autor tuvo que rehacer el final, mejor dicho, continuar la historia donde la dejó. Y así es, porque la historia continúa con Raphtalia y Naofumi en la Tierra. Ellos viven una vida más o menos normal, porque todo el mundo veía a Raphtalia como una humana. Otro punto importante es que Raphtalia era presentada como la novia de Naofumi para su familia, por lo que pasaba de forma aún más tranquila. Raphtalia y Naofumi buscan maneras de regresar a luchar contra la diosa, porque no querían dejar que se destruyera su mundo. Ellos buscan por varios días y no encuentran resultados. Naofumi, cansado, le propone a Raphtalia que se olviden de todo y que vivan juntos felices. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a dejar su verdadero mundo. Recordemos que para ella la Tierra era un lugar extraño, por lo que siempre extrañaba su mundo, y no le parecía bien dejar las cosas como las había dejado. Mientras ambos tenían esta discusión, aparece el espíritu de Atla. Les voy a explicar quién era este personaje. Ella era una esclava que había muerto y estuvo habitando dentro del escudo. Ella le dice a Naofumi que pudieron evitar la muerte gracias a una medicina que se pusieron todos los héroes antes de la pelea contra la diosa. Naofumi recuerda que esta medicina la había encontrado en el castillo de Fitoria. Culminada la explicación, Naofumi se pone de acuerdo con Raphtalia y deciden que iban a regresar a salvar el mundo y que no le importaba que murieran juntos. Tras esto, Atlas abre una puerta que supuestamente los transportaría de vuelta. Raphtalia y Naofumi entran, pero una vez dentro, Naofumi se da cuenta que perdió a Raphtalia. Él nota que está en un espacio vacío, en donde hay un montón de estrellas. En este espacio se encuentra con un individuo, que les spoileo que es el asesino de dioses. Naofumi le cuenta su situación a él. Al inicio, él se quejaba porque se da cuenta que el asesino de dioses podía evitar toda la masacre. Pero el asesino explica que hay una infinidad de mundos con diferentes dioses malignos. Luego le dice que mira al cielo, o mejor dicho, el multiverso, porque cada estrella en realidad eran diferentes mundos. Naofumi le pregunta al asesino de dioses cómo es que se forman los dioses malignos. Él explica que cuando un mundo se desarrolla por completo en la tecnología y en la magia, surgen seres que quieren dominarlo todo. Estos seres controlan a su mundo y se llevan la energía de este. La mayoría de estos nuevos dioses se vuelven malignos porque destruyen a su mundo al llevarse la energía. Naofumi le pide al asesino de dioses que asesine a la diosa culpable de eliminar a su mundo, pero él dice que no lo puede hacer,
porque si se pelea con la diosa, terminaría destruyendo al mundo, por lo poderoso que es. Sin embargo, no todo estaba perdido, porque dice que podía entrenar a Naofumi con la fuerza necesaria para no destruir al mundo y derrotar a la diosa. Pasó un largo tiempo y cuando Naofumi estaba listo, regresa al mundo, específicamente al castillo de Fitolia. Ahí se encuentra con Raftalia. Ella le dice a Naofumi que estuvo entrenado de forma paralela con el asesino de dioses y que ahora también tenía los poderes de una diosa. El asesino de dioses les dice que paró el tiempo mientras ambos entrenaban, por lo que la batalla contra la diosa aún se estaba luchando. Luego ocurren muchas peleas y al final Raftalia y Naofumi derrotan a la diosa, y a partir de acá va el final de la historia. La historia culmina con Naofumi y Raftalia dividiendo sus almas al igual que la diosa. Esto lo hacen porque ellos quieren seguir asesinando dioses malignos con sus cuerpos originales, pero ellos también quieren casarse y tener hijos. Ellos dejan 2 copias en la Tierra, en donde Naofumi se vuelve un empresario exitoso, y también dejan 2 copias en el mundo Isekai. Igualmente, ahí ambos se casan y tienen mucha descendencia. Pasan miles de años, y el Naofumi y la Raftalia original, con los poderes divinos, regresan al mundo Isekai. Ellos se le habían pasado por diferentes mundos luchando contra dioses malvados, hasta que decidieron regresar por una visita. Las copias que habían dejado ya habían muerto muchos años atrás, pero Naofumi encontró un libro que relataba lo que había hecho su copia mientras no estaba. En el libro decía que formó una ciudad y se dedicó a tener muchos hijos con su harem, es decir, Sadina, Melty, Raftalia y todas las demás. Mientras Naofumi leía el libro se apareció Firo, que no murió porque tenía la inmortalidad de Fitoria. Firo les pide que también la lleven a asesinar dioses, y así acaba la web novel. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la novela y el anime terminan igual? ¿Les gustó el final? Coméntenme que les estaré leyendo y respondiendo. Y no se olviden suscribirse y activar la campanita. Los veré en un próximo video.